Ya hoy terminé de configurar y ajustar un poco el indicador de swing de Teso Capital, que va a trabajar en función a la tendencia del time frame que estén trabajando. Por lo menos aquí en 4 horas nos marca que la tendencia es bajista y que el precio debería mantenerse por la parte inferior de los $52.000. Es decir, que el precio no debería subir, eh, no debería subir de, de los $52.000 para que se mantenga esta estructura bajista que inició cuando el precio rompió los 55.000 hacia la baja. Es decir, que aquí hay un trade corto hacia abajo. Aún no se ha cerrado este trade. Lo único es que ya el stop loss debería ir, o por lo menos el stop loss debería empezar a estar por acá, asegurando una buena parte de la ganancia. Yo por preferencia, cuando trabajo esta configuración, cazando los swings, cuando el precio se coloca así de esta forma, yo lo que hago es colocar una alarma y estoy pendiente de cuando el precio trate de subir de acá, por lo menos cuando trabajo con esta configuración. Ahora, ¿cómo funciona el indicador? El indicador funciona con ATR. ATR es una especie de seguimiento de la tendencia basada en las estructuras de las velas, en los cierres de las velas. ¿Por qué yo recomiendo trabajarlo con Heikin Ashi? Heikin Ashi utiliza un suavizado, utiliza unas funciones matemáticas que podemos revisar. Hakinachi, velas Hakinachi. Estas velas se comportan bajo unas condiciones. Eh, Utilizan estas configuraciones. La apertura tiene que ser la apertura de la vela previa más la vela de la barra previa entre 2. El cierre cumple la combinación de apertura, máximo, mínimo y cierre entre 4. El máximo y el mínimo se mantienen normalmente como lo conocemos, el valor máximo de apertura o cierre del periodo actual. Y nos da este comportamiento. Entonces, por lo menos las 4 velas tienen que seguir una fuerza o una secuencia. Para los que trabajan acción del precio, que trabajan las rupturas con una sola vela, trabajarlo de esta forma sería un poco más ventajoso porque te filtra los falsos positivos que te puede dar el mercado. Aún así, fíjense que acá en estos pequeños momentos de lateralización, el mercado te va a realizar unos falsos positivos, que son estos de acá, en los mercados laterales. Cuando el mercado esté lateral, de preferencia no lo operen. Esperan un periodo de tiempo y inmediatamente cuando realice el rompimiento y vean que ya se sale de esta zona, se pueden posicionar configurando un stop loss un poquito más amplio, pero evitando operar mercados laterales. Ahora, la tendencia que en los backtesting y las pruebas que realicé se considera como inicial es la de 45 minutos hacia arriba. De preferencia yo lo estoy trabajando con 4 horas. Vamos a ver en una hora cómo se ve el gráfico de Bitcoin. Aquí recién está empezando un comportamiento bajista. ¿Cómo yo lo operaría? Yo armaría una posición corta con un stop loss de preferencia sobre las velas y trataría de buscar por lo mínimo una relación 1 o una relación 2. Ya sería como ustedes vayan a ir trabajando el indicador y lo vayan testeando. Tienen esta primera configuración en una hora. Nos dice que el stop loss estaría alrededor de los 51.300 y hacia abajo. Otra temporalidad, vamos a irnos a 2 horas para ver qué nos aparece. En 2 horas sigue siendo alcista este comportamiento, pero parece que está a punto de perforar este pequeño rebote alcista que se dio el día de hoy y se va a transformar en un movimiento bajista. En 3 horas, en 3 horas se mantiene bajista, es decir que en 1 hora y 3 horas tenemos bajista, en 4 horas sigue bajista
6 horas, que es otra que trabajo bastante, sigue bajista. 8 horas también, 12 horas. El de 8 horas me gusta porque tiene aquí un soporte en los 52.000. Hablábamos que en 4 horas también creo que tienen 52.000. Sí, tienen 52.000. Es importante que el precio no recupere los 52.000 porque nos va a dar en dos estructuras de 4 y 8 horas un posible comportamiento alcista. En 12 horas aún no ha creado base, todavía sigue el comportamiento bajista fuerte en 12 horas. Y un día tenemos un corto que se inició en los 60.000 y ya empezó a bajar. Acá tenemos, fíjense que a veces nos va a marcar, ahí van a ver algunas velas moviéndose dentro de la zona y finalmente va a ser el movimiento respectivo. Esta es una operación que fue un poco complicada, dio profit, pero casi que a entrada salió, porque fíjense que una vez que el mercado termina de romper, se regresa y saca casi que a precio de entrada esta configuración. Luego tenemos una configuración larga y vean todo el movimiento que se aprovecha. Una cantidad de movimiento de un 12%. Entonces, hay que esperar a ver cómo se empieza a comportar el mercado en las siguientes velas, porque si empieza a lateralizar y empieza a formar esta pequeña curva que forma normalmente, que se conoce como un swing off con las velas tradicionales, pudiéramos tener un movimiento alcista a futuro alrededor de esta zona, buscando un 12%, otra vez los 60.000 dólares. Y tal vez pudiéramos buscar un 25% de movimiento, basándonos en esta estrategia, que nos han dado ya 4 movimientos alcistas desde, bueno, nos han dado más. Desde el último ATH, que fue los 20.000, nos ha dado 1, 2, 3, 4 movimientos alcistas con sus 4 movimientos correctivos respectivos. Ajá, dígame, ¿quién levantó la mano? Ya, vamos a quitarle silenciar. Ajá, Josué, cuéntanos. Dime, no, no, acabo de entrar solamente. Ok, ok, bien. Como le explicaba a los muchachos, el indicador lo colocan en la parte inferior, escribe mediante invitación, le dan clic aquí, vamos a quitarlo. Primero configuran las velas, Nachi. La temporalidad mínima es 45 minutos. Le dan clic y él carga todo. No tienen que configurar más nada. Bien, habíamos estudiado las velas desde 45. Jesús, te pregunto, Ajá. a mano derecha en tu pantalla salen unas etiquetas verde, roja y azul. Eso a mí no me sale. No, no, eso es una configuración que yo tengo por acá, pero es de mi TradingView. Tienes que meterte por aquí, creo que son símbolos o apariencia, marca de agua, escala. Etiquetas, sí, aquí te va a decir las etiquetas para poner eso, esa parte de acá. Yo los utilizo más que Ah, todo para visualmente ver dónde están las cosas. Fíjate que tengo hasta el promedio, el mínimo, el máximo. Y ahí voy estudiando. Por lo menos si quiero ver las últimas velas, puedo sacar el máximo, el mínimo y el promedio rápido de ese comportamiento del día. Acá abajo puedo poner a que se analice un día. Ahí puedo ver cómo se comportó el día. Y si te fijas, el mínimo, el máximo, el promedio estaba ahí cerquita. Puedo incluso ver en 5 días cómo se comportó el activo en 5 días. Pero ya estas temporalidades ve cómo el indicador empieza a dar muchos brincos y no lo recomiendo operar. 30 minutos tampoco, mucho ruido. Entonces yo recomiendo de 45 hacia adelante. Ahora, en el trading es importante lo que es la relación de las temporalidades. Por ejemplo, si en un día tenemos, basándonos en este indicador, claro, si en un día tenemos un movimiento bajista, en 12 horas tenemos un movimiento bajista, en 8 horas, que es otra temporalidad que utilizo, es bajista, pero a diferencia de las otras dos, que es la diaria, que todavía tiene la pendiente, y la de 12 horas, que todavía tiene la pendiente, ya en 8 horas parece que aquí cerca tenemos un piso. Bueno, aquí está el famoso santo crial de nuestro amigo Franco. Entonces, aquí hay que ya tener el ojo puesto
porque pudiéramos estar en presencia el transcurso del fin de semana o el lunes o el martes de un posible suelo o lateralización aquí. Ya habría que empezar a ver cómo se va correlacionando todas estas temporalidades para armar una operación. Por eso es que ya yo me adelanté a planificar un long basándonos en el comportamiento posible que pueda dar el mercado. La línea acá, esta negra, yo la tengo configurada para el precio real de apertura de la vela. Entonces la vela está pumpeando a 50,400. Fíjate que aquí nos va a formar otro vela de este tipo y mientras la vela no empiece a subir con fuerza y rompa esta resistencia, fíjate que qué curioso es que esta resistencia se va a parar justamente en una estructura llamada order block de este bloque, que fue un soporte que al perforarlo se convierte en resistencia. Fíjate qué curioso se para aquí. Eso es por los ajustes que le hice al indicador. Ahora, luego de 8 horas, otra temporalidad que yo utilizo para revisar mucho es 6 horas. 6 horas también ya estamos empezando a tener un posible piso en esta ubicación. 6 horas, 4 horas. En 4 horas el piso se formó. Nos marca acá 52.000. Es decir, que el precio debería mantenerse debajo de los 52.000. Pero si te fijas, aquí ya va a empezar a crear un sweet low, que esta era la clase que les quería dar, pero el chamo no se lo tengo aquí sentado al lado mío prestando atención al curso. Bien, en 4 horas, en 3 horas, ya en 3 horas me parece que está bastante interesante la estructura acá. 3 horas, 2 horas. En 2 horas ya rompió, pero es muy posible que si el cierre de esta vela es por debajo se anule esta estructura. Pero no importa, porque la próxima estructura la podría formar por acá arriba. Y si rompe una temporalidad de 3 horas y 4 horas, vamos a tener nuevamente una señal alcista en 2 horas. Entonces, vean cómo todo se está correlacionando. En una hora tenemos una estructura bajista que se formó en las dos velas anteriores. Viendo la hora, que son las 10 y 13 y 33, fue la vela que se formó en la apertura de la vela diaria, que inició con un leve movimiento bajista. Y finalmente, en 45 minutos, tenemos un movimiento en corto, bastante chiquito, que si ven en comparación al stock loss que trabaja, que es 0.68 puntos, algo muy pequeño, llegó a dar un 2% de movimiento. Entonces, esta es una operación que relativamente para manejar un stop loss fue positiva. Entonces, el objetivo de estos movimientos es tratar de cazar las tendencias. 10% de movimiento, 3% de subida, porque recuerden que principalmente fue un movimiento bajista el que inició toda esta estructura y por ende los movimientos alcistas van a ser pequeños rebotes, que es lo que comentaban hoy en el grupo, que los rebotes alcistas están siendo mucho más pequeños y está siendo más beneficioso aprovechar los movimientos bajistas. 12%. Ahora, ¿cuándo hay que tener cuidado? Con un comportamiento de esta forma. Aquí en este lateral los movimientos son muy cortos, entonces hay que estar atentos si van a trabajar en esta temporalidad a estas lateralizaciones, porque te pueden dar un long, el precio quedarse en esta zona sin hacer nada y pum, salirse. La ventaja que hay es que los stocks son muy chiquitos, por lo menos si ustedes quieren probarlo con 5 dólares, 10 dólares, son estos muy chiquitos y cuando se conecta el movimiento grande sale disparado. Ahora, lo otro es, siempre esperen que las velas cierren. Si están trabajando en 45 minutos, fíjense que yo tengo aquí un medidor que me dice 24 minutos para que cierre la vela. Entonces, si van a operarla, de preferencia, esperen que la vela cierre para que el indicador active en su totalidad su funcionalidad. Es posible que cuando toque la línea, marque una activación falsa. Es decir, marca acá y puede que se empiece a titirar. Esto sucede porque en TradingView, en la programación, la condicional que activa ese evento va a estar marcando un posible cambio. Entonces, allí tienen que esperar que cierren las velas respectivamente. Ahora, en diario, 3 días también se pudiera usar.
en 3 días, apenas ha iniciado bajadita, pero fíjense que acá también dio una bajadita, duró 9 días y pum, se fue el movimiento. Aquí también dio una serie de lateralización o poquitos días y pum, se fue. Sería interesante que estén atentos para cazar temporalidades mayores. Acá en semanal aún, fíjense que a pesar de la bajada y todo, no ha dado el comportamiento bajista. Pero es muy posible que la semana siguiente, si el precio no recupera por lo menos los 54.000, se nos formen acá una primera semana bajista basándonos en este indicador. Bien, eso ha sido todo sobre lo del indicador. ¿Alguna duda, pregunta o cualquier otro tema que quieran tocar? Ya déjame pausar acá para dejarles entonces esto grabado